Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de drama, salseo y revelaciones impactantes. Espero que tu copyright teniendo un dúo increíble porque hoy, tenemos una bomba, ASU con mayúsculas, que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que ha tenido a medio fandom al borde del infarto, algo que se ha rumoreado, negado, vuelto a rumorear y finalmente parece ser, ha llegado a su fin, la crisis entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Su copyright, todos los que amamos esta pareja hemos estado conteniendo el aliento durante semanas, incluso meses, preguntándonos si nuestro ship ese sagrado iba a sobrevivir a las tormentas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta montaña más menos arrusa de emociones, du copyright déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcas favoritos, spoilers jugosos, teorías descabelladas y por supuesto, el chisme ese fresco del momento. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora pongo monos CU superíndice 3 modos porque esto se va a poner bueno. Durante semanas, incluso meses, las redes sociales han estado en llamas con rumores de una posible crisis entre Ozge y Serkan. De du superíndice 3 de salió superíndice 3 todo esto. Pues bien, como suele suceder en estos casos, todo comenzó superíndice 3 con una serie de observaciones sutiles, casi imperceptibles, que los fans ese perspicaces notaron. Primero, las interacciones en redes sociales entre ellos se volvieron menos frecuentes. Antes nos tenían acostumbrados a likes constantes, comentarios cariú más menos osos y fotos juntos derrochando miel. De repente el silencio. Un silencio que gritaba a los cuatro vientos pasa algo. Luego las apariciones públicas en solitario comenzaron a multiplicarse. Ozge asistiendo a eventos sin Serkan viajando sin Ozge. Alarmas rojas encendió copyright dándose por todas partes. Pero lo que realmente desató superíndice 3 la histeria colectiva fue la falta de celebración superíndice 3 en pública de fechas importantes. Cumpleaños más menos aniversarios, fechas que antes eran motivo de despliegue romántico en Instagram, ahora pasaban desapercibidas. Los fans con razón superíndice 3N comenzaron a sospechar lo peor. Se había acabado el amor. Estaba su relación superíndice 3N pendiendo de un hilo. Las teorías conspirativas empezaron a proliferar como setas de copyright ese de la lluvia. Algunos decuan que el problema radicaba en las apretadas agendas de ambos. Ozge y Serkan son dos de los actores ese solicitados en Turquía, y conciliar el trabajo con la vida personal puede ser un desafío, incluso para las parejas ese su superíndice 3 lidas. Recordemos que ambos han estado inmersos en proyectos demandantes que los han llevado a grabar durante largas jornadas y a viajar constantemente. La fama tiene un precio y a veces, ese precio es la falta de tiempo para las personas que ese queremos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se rumoreaba que Ozge quería formar una familia y Serkan no estaba del todo convencido. Este rumor en particular encendió superíndice 3 las alarmas de muchos fans. La presión superíndice 3 en social sobre las mujeres para que tengan hijos sigue siendo fuerte, y la idea de que Serkan pudiera estar frenando los deseos de Ozge generó superíndice 3 bastante controversia. Se abrieron debates interminables sobre si era egoísta por parte de con diéresis copyright el no querer formar una familia, o si simplemente tenía derecho a no sentirse preparado para ese paso. Y por supuesto, no podían faltar los rumores de terceras personas en discordia, con nombres que surguan de las sombras, alimentando a ese la incertidumbre. Aquí es donde el chismecito se pone realmente jugoso. Se hablaba de una joven actriz que había coincidido con Serkan en un proyecto reciente, y que al parecer, le había dedicado miradas sospechosamente intensas durante el rodaje. También se mencionaba a un antiguo amor de Ozge que había reaparecido en su vida, intentando reconquistarla. Estos rumores, aunque sin confirmación oficial, fueron combustible puro para la hoguera del salseo. La presión superíndice 3 en medio tica era asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando captar una imagen que confirmara la crisis. Las entrevistas se centraban inevitablemente en su relación superíndice 3N, y cada respuesta ambigua era interpretada como una confirmación superíndice 3N turcita de los rumores. Los periodistas no perdían oportunidad de preguntarles sobre el tema, incluso de forma indirecta, intentando sonsacarles alguna declaración que pudiera alimentar la noticia.
La vida privada de Ozge y Serkan se ha convertido en un tema de interés nacional. Ozge y Serkan por su parte optaron por el silencio alimentando a UNMU-S la especulación superíndice 3N. Esta estrategia, aunque comprensible, tuvo un efecto contraproducente. Al no desmentir ni confirmar los rumores, permitieron que estos crecieran y se expandieran, generando una bola de nieve imparable. Muchos fans se sintieron decepcionados por su falta de transparencia, y comenzaron a dudar de la solidez de su relación. Y ahora, después copyright ese de semanas de angustia, de noches en vela, de debates acalorados en foros y redes sociales, tenemos la verdad. La verdad al fin. Y prepúrense porque no es lo que esperaban. Resulta que hubo una crisis. Pasaron por un momento difícil. Pero no se separaron. No, su amor no se ha extinguido. Según fuentes cercanas a la pareja, la crisis surgió superíndice 3 a raíz de una serie de malentendidos y diferencias en la gestión superíndice 3N de su vida personal. El ritmo freno copyrightico de sus carreras, sumado a la presión superíndice 3N mediática, provocó superíndice 3 tensiones y roces que si no se abordaban a tiempo, podrían haber puesto en peligro su relación superíndice 3N. Imaginemos la situación superíndice 3N, dos personas exitosas, con agendas apretadísimas, constantemente bajo el escrutinio público, intentando mantener una relación a flote. Es una tarea titánica, incluso para las parejas más experimentadas. Pero aquí viene lo bueno. Ozge y Serkan, lejos de rendirse, decidieron afrontar sus problemas de frente. Se tomaron un tiempo para reflexionar, para hablar abiertamente y honestamente sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. Buscaron ayuda profesional, acudieron a terapia de pareja y trabajaron arduamente para reconstruir la confianza y la comunicación superíndice 3N. Este es un punto crucial. Reconocer que se necesita ayuda y buscarla activamente es un signo de madurez y compromiso con la relación. Y lo lograron. Sus amigos Moos, Ozge y Serkan han superado su crisis. Han salido fortalecidos de esta experiencia y NMU-S unidos que nunca. El proceso no fue fácil, por supuesto. Hubo momentos de frustración, de desesperación, incluso de dudas sobre si valía la pena seguir luchando. Pero el amor que sentían el uno por el otro fue más fuerte que cualquier obstáculo. ¿CU superíndice 3 molo su copyright? Pues bien, las pruebas son irrefutables. Hace apenas unos días, fueron vistos juntos en un restaurante de Estambul, derrochando sonrisas y complicidad. Se tomaron fotos con los fans, se cogieron de la mano y se mostraron cariu más menos osos el uno con el otro. No hubo rastro de la tensión superíndice 3N que ha caracterizado sus últimas apariciones públicas. Los testigos aseguran que se les veía relajados y felices, disfrutando de la compañía del otro como si nada hubiera pasado. Pero la confirmación superíndice 3N definitiva llegó superíndice 3 a trabu copyright S de una publicación superíndice 3N en Instagram. Ozge compartió superíndice 3 una foto de ella y Serkan abrazados, con un mensaje sencillo pero contundente, juntos siempre. La imagen hablaba por sí misma. Miles de comentarios de fans celebrando la reconciliación superíndice 3N inundaron la publicación superíndice 3N. El ship ser estaba a salvo. Esta publicación fue una explosión de alegría en las redes sociales. Los fans expresaron su alivio y felicidad, inundando la sección de comentarios con mensajes de amor y apoyo. Esta historia nos enseña más o menos a varias cosas importantes. En primer lugar, que incluso las parejas MU-S su superíndice 3 lidas pueden atravesar momentos difíciles. La vida no es un cuento de hadas y las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación superíndice 3N. Las relaciones son como plantas, necesitan ser regadas y cuidadas constantemente para que puedan florecer. En segundo lugar, que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitas ayuda y estar dispuesto a trabajar en tu relación superíndice 3N es fundamental para superar los obstáculos. La terapia de pareja puede ser una herramienta muy útil para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer el vínculo emocional. Y en tercer lugar, que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Ozge y Serkan nos han demostrado que con esfuerzo y dedicación superíndice 3N, es posible mantener viva la llama del amor, incluso en los momentos MU-S oscuros. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de la importancia de luchar por lo que realmente importa.
Asu que ya lo saben, amantes del chismecito. La crisis entre Ozge y Serkan ha terminado. Han superado sus diferencias y NMU enamorados que nunca. Una historia con final feliz que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Pero copyright podemos aprender nosotros de todo esto. Más allá del chismecito y el salseo, la historia de Ozge y Serkan nos ofrece valiosas lecciones sobre las relaciones de pareja. Nos enseña que las crisis son inevitables, pero que también pueden ser una oportunidad para crecer y fortalecer el vínculo. Nos recuerda la importancia de la comunicación abierta y honesta, de la empatía y de la disposición a trabajar en equipo para superar los desafíos. Y también nos invita a reflexionar sobre la presión mediática y cómo ésta puede afectar a las relaciones. La vida pública de los famosos está llena de desafíos y tentaciones, y es fácil dejarse llevar por el glamour y la superficialidad. Pero al final del día, lo que realmente importa es el amor y el compromiso que se comparten con la persona amada. En resumen, hoy les trajimos la bomba que todos esperaban, la verdad sobre la crisis entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Analizamos los rumores, las ales y las pruebas, y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que, aunque pasaron por un momento difícil, lograron superarlo gracias al amor, la comunicación superíndice 3N y la ayuda profesional. Una historia con final feliz que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les pareció superíndice 3 esta noticia? ¿Se esperaban este final feliz? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber copyright piensan. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y recuerden encontrar todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.